todo comienza en la penumbra de la mente. En ese umbral entre la vigilia y lo desconocido, no importa cuán real parezca, no importa cuánto dure, al despertar solo queda un eco difuso, una sensación que se escapa entre los dedos de la memoria. Pero ¿y si los sueños no fueran meros fragmentos de nuestra imaginación? ¿Y si fueran mensajes cifrados de algo o alguien que se oculta más allá de nuestra comprensión? Los sueños han sido considerados puertas hacia lo inexplicable. Freud los veía como el reflejo del subconsciente, una ventana a los deseos reprimidos que se expresan bajo símbolos velados. Jung, en cambio, los interpretaba como ecos de un inconsciente colectivo, donde arquetipos universales susurran verdades ocultas en imágenes oníricas. Sin embargo, hay casos que desafían cualquier teoría psicológica, sueños que no deberían ser posibles, pero que suceden. Las premoniciones son uno de los fenómenos más inquietantes en este ámbito. Hay quienes han soñado con eventos que aún no han ocurrido y días o incluso años después han visto su visión materializarse con un escalofriante nivel de detalle. Abraham Lincoln, días antes de su partida, relató a su esposa y allegados un sueño en el que caminaba por la Casa Blanca y encontraba su propio funeral. 6 días después, su visión se hizo realidad. Casos similares se han reportado en todo el mundo. Personas que ven accidentes antes de que ocurran, que perciben catástrofes inminentes en sus pesadillas y que despiertan con la certeza de que algo está a punto de suceder. La pregunta es inevitable. ¿Se trata de simples coincidencias o los sueños pueden ser una ventana a un futuro inevitable? Pero si los sueños pueden anticipar lo que aún no ha ocurrido, ¿qué decir de aquellos que muestran lugares y rostros jamás vistos en la vida real? Hay quienes aseguran haber caminado por ciudades desconocidas, haber hablado con extraños cuyos nombres no recuerdan, pero cuyas voces persisten en su memoria con una claridad imposible. Algunos investigadores han teorizado que esto podría ser evidencia de realidades paralelas, dimensiones que rozamos solo en el mundo onírico. En Internet circulan historias inquietantes sobre personas que han reconocido paisajes de sus sueños en fotografías de lugares a los que nunca han viajado. En otros casos, individuos han soñado repentinamente con la misma figura desconocida, solo para encontrarla tiempo después en la vida real. Y luego está el fenómeno de los sueños compartidos. 2 o más personas que sin previo aviso sueñan con la misma escena, con las mismas palabras, con los mismos personajes. Este enigma ha sido reportado por amigos, parejas y hasta desconocidos que solo se conocieron después de descubrir que habían soñado exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que mentes separadas por el tiempo y el espacio logren sintonizar en un mismo escenario nocturno? Si hay algo que ha generado auténtico terror en el ámbito de los sueños, es la parálisis del sueño. No es una pesadilla común. Quienes la han experimentado describen una sensación de opresión en el pecho, la imposibilidad de moverse y una presencia en la habitación que los observa desde las sombras. Este no es un caso aislado. Culturas de todo el mundo han registrado relatos similares. Figuras oscuras que se deslizan en la periferia de la visión, manos invisibles que aprisionan el cuerpo, voces susurrantes que escapan a toda lógica. La ciencia ha intentado explicar este fenómeno como un fallo en la transición entre el sueño y la vigilia, pero la sensación de que algo más acecha en la oscuridad es demasiado real para quienes lo han vivido. Finalmente está el enigma más perturbador de todos: los sueños como puertas. Existen testimonios de personas que aseguran haber cruzado un umbral en sus sueños, solo para regresar con conocimientos que no deberían poseer, lenguas que nunca estudiaron, recuerdos de vidas que no son las suyas, respuestas a preguntas que jamás habían formulado. Hay historias de personas que tras un sueño han cambiado por completo, ya no son los mismos. Algo dentro de ellos se ha fragmentado o reconstruido de manera que escapa a toda explicación. Algunas de estas experiencias han sido atribuidas a encuentros con entidades desconocidas, seres que habitan el tejido de lo onírico y que por razones que nadie comprende, eligen revelar sus secretos a unos pocos.
La única certeza es que cuando cerramos los ojos y nos sumergimos en la oscuridad del subconsciente, entramos en un territorio donde las reglas de la realidad se desvanecen y en ese espacio etéreo cualquier cosa puede suceder. Lo más aterrador no es lo que soñamos, es la posibilidad de que al despertar no hayamos dejado realmente el sueño atrás. Suscríbete.